Bien, y como lo habíamos anticipado, la fecha histórica del día, 25 de agosto, una fecha importante para los catamarqueños, no iba a quedar afuera de la agenda de sesión abierta de esta noche de martes. Igual de todo lo que sigue aquí hasta que termine el programa, tenemos por lo menos media hora para conversar relajados sobre el tema. Va a estar a cargo del profesor Jorge Perea, que es la carta en la materia, así que, profe, habilitado para la moderación de todo lo que sigue. Bueno, gracias. Parece casi como una suerte de formación profesional. Si hay que hablar de una fecha histórica, inmediatamente se piensa que el más indicado para hablar de ello es un profesor de historia. En general, la historia de los pueblos no indica necesariamente eso. En todo caso, lo que uno tiene es un lugar desde donde hablar, es una mirada en particular que está signada también por la profesión. Y en este caso tenemos dos hombres que, además de ser estudiosos de nuestro pasado, son comprometidos con nuestro presente. Tengo un enorme placer de presentar ya de manera más formal a quienes nos acompaña esta noche, el licenciado y magíster Luis Navarro Santana, colega del Departamento de Historia, además un profuso y interesantísimo escritor. Es un hombre que ha escrito una innumerable cantidad de obras relacionadas con la historia reciente y colonial de la provincia de Catamarca, pero que además ha escrito con enorme éxito algunas series de trabajos relacionados con la dramaturgia, con los cuentos y con una serie de relatos particulares que en muchísimas ocasiones hacen al interés de nuestro pasado reciente, no pensado en términos de historia general. Y en segundo lugar, también un estudioso de la filosofía y también de la historia contemporánea a nivel nacional y a nivel latinoamericano. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del licenciado Ricardo Zuluaga, uno de los hombres del Centro de Estudios Felipe Varela de la provincia de Catamarca, y además un hombre que mira la historia desde un lugar en particular, desde la izquierda nacional, desde el socialismo nacional, aquel que encuentra su inspiración en un historiador no muy reconocido por la Academia Argentina durante muchísimo tiempo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Abelardo Ramos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Vieron que tenía que presentarlo Jorge? ¿Viste que dijimos que sí? Claro. Bueno, no estábamos equivocados. Parece que hasta ahora estamos aprobados. Hablar hoy de un aniversario siempre es un motivo de una oportunidad de reflexión, de tener en cuenta en términos de significación, de recordar qué se festeja y también, como en toda ocasión, la posibilidad también de hacer un balance sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente y perspectiva del futuro, un futuro que siempre está cargado no solo de historia, sino de un análisis político, Luis. Sin lugar a dudas, porque la pregunta clave en este momento, después vamos a hablar del contexto histórico, es, ¿somos autónomos realmente? Es la gran pregunta. ¿En qué contexto histórico se da este hecho tan importante? Que hoy estamos conmemorando 194 años de la autonomía. En el año 1820 se produce lo que se conoce históricamente como la crisis del año 20, en la cual el directorio, que era la autoridad máxima, cae, se cierra el Congreso, suprime el Congreso. Entonces los caudillos, llámese López, Ramírez del Litoral, Busto en Córdoba, Ibarra en Santiago del Estero, Arauz, ¿cierto?, en Tucumán, Güemes en Salta, ante esta crisis, ante esta acefalea de poder, ¿qué van a hacer? Directamente resguardan sus regiones hasta que la nación vuelva nuevamente a formarse, a organizarse. Entonces ahí aparece la figura de Benjamín de Arauz, el gobernador de Tucumán. Arauz interpreta que él tiene que lograr que la región se mantenga unida, entonces solicita primero, de forma muy amena y muy respetada, que Catamarca y Santiago del Estero se integren a Tucumán. Tengamos en cuenta que históricamente la región del NOA siempre estuvo integrada. Santiago del Estero con Ibarra le niega, dice bajo ningún punto de vista yo me voy a adherir a su gran proyecto. Y a Catamarca la obliga militarmente. Incluso Catamarca se había convertido en un campo de batalla entre Güemes y Arauz. En ese periodo se repusieron 6 gobernadores, hubo un triunvirato. Entonces Catamarca se ve obligada a integrarse a la fallida República del Tucumán, porque así es la creación que hace Arauz, República del Tucumán. Pretenciosa. Sí, sin duda, ¿no es cierto? Por eso se la conoce como fallida, porque realmente después falla. Catamarca advierte que no podía, ¿cierto?, bajo ningún punto de vista, estar adherida de esa forma a Tucumán. Necesitaba estar por sí independiente. Entonces, como dice bien el historiador Padre Olmos, 54 vecinos, entre ellos unitarios y federales, los otros haciendo un lado sus ideologías,
deciden un 25 de agosto declarar a Catamarca autónoma. Un hecho realmente muy importante. Y van a nombrar al primer gobernador que tiene Catamarca, Avellaneda y Tula. Y ahí porque decimos el sillón de Avellaneda y Tula, ¿no es cierto?, que tanto lo pretenden. E inicia un nuevo derrotero Catamarca, pero las cosas no siguen bien. Hay intrigas, egoísmos, son los que yo llamo los ismos en historia, que son las cosas que nos separan: banderismo, partidismo, individualismo, caudillismo. Entonces, el gobernador recién nombrado, Avellaneda y Tula, ¿qué hace? Tiene que huir a La Rioja para salvar su vida. Y aparece el protagonismo de un actor social que creo que aún la historia de Catamarca no lo ha reconocido: Benedicto Russo, un joven de 27 años de edad. En esa época, la de 27 años de edad, era un irrespetuoso que alguien asuma una gobernación. Y él asume la gobernación. Entonces trae la paz, trae la tranquilidad y hace algo muy importante. En el año 1823 le da a Catamarca una constitución, conocida como reglamento constitucional. Hay un constitucionalista llamado Dana Montano que ha hecho un estudio del reglamento de Russo y lo califica como el más moderno hasta ese momento que había en el país. ¿Cómo será que se ha comprobado que los constitucionales del 53 revisaron e incorporaron muchas cosas de este reglamento de Benito Russo? Es un reglamento que consta de 10 capítulos, 133 artículos, en lo que se contempla igualdad, Jorge, se contempla integración, participación. Y otra cosa que lleva a cabo Russo es que no es que suprime el cabildo, que era la institución madre en ese momento, sino que le cambia el nombre y le llama municipalidad. Y los integrantes del cabildo, que antes los nombraban los propios vecinos entre comillas, ¿no es cierto? No es como hoy en día, yo digo vecino Doña Rosa, a mi lado Don Pedro. Había otra calificación para ser Claro. vecino. Ya no nombran más, se convoca asamblea. Entonces las asambleas son quienes van a empezar a nombrar los cabildantes. Es decir, hay un suspiro, una brisa de democracia. Por eso decía que la figura de Russo aún no ha sido todavía estudiada como corresponde o reconocida como corresponde. Ha puesto las bases del constitucionalismo en Catamarca. Mire qué interesante. Usted acaba de nombrar en varias oportunidades, Luis, el término integración. En todo caso, también hay una mirada sobre los procesos de autonomías provinciales en la República Argentina y en toda América Latina, una mirada quizás no tan positiva en función de la creación de nuevas provincias, tiene que ver con el fracaso también de un proyecto de unidad continental planteado por hombres importantes de nuestra revolución como San Martín y Bolívar. A la desaparición del viejo orden virreinal, lo que termina sucediéndose también es la imposibilidad quizás de poder avanzar en la unidad latinoamericana. ¿Podría pensarse en ese sentido, en la necesidad también de revalorizar la coexistencia de un sentido de autonomía con la necesidad de integración regional en un momento político como el que estamos viviendo en estos momentos, amigo Ricardo? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación y su bonomía y felicitar de estar en un canal público que es un logro muy importante de la provincia, y en especial de nuestra gobernadora y también del gobierno nacional, en el cual se puede expresar uno a veces lo que él comentaba desde un punto de vista bien histórico y muy meduloso, en la que yo agregaría a esto, dado la visión suya que me encuadra, por eso quiero encuadrarlo en otro ámbito un poquito más amplio, es, fíjese que la integración latinoamericana que había comenzado Bolívar y fue sellada a través de San Martín, eso ha sido un hito muy grande en nuestra historia y en el siglo pasado, que después fue desmembrado en 20 republiquetas, que fue balcanizado de tal manera que entraron a formarse de una manera formal, con todo un Estado, una ciudad-estado, con leyes, con instituciones, que acá hay una palabra que es muy importante, son las oligarquías lugareñas que se encontraban a lo largo de toda Latinoamérica.
Dentro de ese contexto había luchas que primero se sacaron a los godos, luego empezamos a luchar entre lo que era ese centralismo unitario de Buenos Aires y el fallido armado que había hecho del plan de operaciones de Moreno y que fue vetado por Saavedra, y ahí comienza una historia a donde sí tiene que ver esto en general, lo que es el pensamiento de Bolívar, San Martín, y lo que es las Provincias Unidas del Sur, cuando en lo que se va a dar en la lucha de los caudillos, la confederación, esa confederación de pronto pierde cuando Urquiza se retira y Mitre se hace presente y, bueno, al poco tiempo se construye lo que va a ser la Carta Magna de la Constitución del 53. Acá voy a tomar una palabra etimológica de provincia. Provincia viene de provincere, que viene a ser provincias vencidas que tomaban los romanos cada vez que tomaban ciertos lugares y lo hacían propios y le daban un estatus de protectorado y los mantenía bajo la égida de su imperio. Entonces, el surgimiento de provincia viene a ser provincias vencidas. O sea, al caer la Confederación, entramos nosotros a hacer aquel sueño que tenía, no tan solo Simón Bolívar, San Martín, Artigas, Ugarte, Varela, O'Higgins, o podemos hablar de Miranda, podemos hablar en grandes caudillos, que también lo expresó acá cuando se acota un poco la historia en Catamarca de un gobernador muy joven. Al crear la provincia, son provincias vencidas, o sea, pasamos a un estatus ya de dependencia y fíjese que esa dependencia va a pertenecer a Buenos Aires. Entonces Buenos Aires, a través de su modelo agroganadero exportador, que parte de 1810 hasta nuestros días, que en algunos momentos se trató de industrializar y después fue coagulado esa iniciativa, aparecen después lo que va a ser la República de Tucumán o Tucumanajau, que viene a ser que le imponen que Catamarca se adhiera a esa unión y comienza a desmembrarse, pero también es la parte que comienza a desmoronarse ese sueño de la Unión Latinoamericana, ese sueño de nuestros grandes libertadores y de Felipe Varela en el manifiesto, que da no tan solo en Mendoza, sino que también lo va a dar en Potosí, en 1886. Entonces, desde esa óptica, yo analizo de que la autonomía tuvo un valor, dado el contexto, que le mostraba una independencia, pero a su vez una dependencia, porque hay que recordar las aduanas. Uh-huh. Entonces, al instalarse las aduanas, nosotros, desgraciadamente, empieza a caer toda nuestra economía precapitalista o artesanal o incipiente, porque tenemos que pagar grandes aranceles a nuestros productos y sin embargo se aplica el librecambismo que aplica a través de la diplomacia los ingleses en el puerto de Buenos Aires, pero se hacen dueños también de lo que es todo el Paraná Medio y todos sus puertos interiores. Entonces tenían que pagar aranceles muy grandes y ahí se deprimen todas las provincias. De ahí viene la génesis del concepto Catamarca como provincia empobrecida y no provincia pobre naturalmente. A eso me refería. Y recupero... Inclusive ahí ve, por eso yo tomo la palabra de provincia, o sea, son provincias vencidas, todas quedan vencidas, y
Y voy a tomar una figura para mostrar. Se produce como un macrocéfalo muy grande y un cuerpo muy raquítico que son las provincias. Fíjese que Tejedor decía, salven a Buenos Aires y aunque perezcan los 13 ranchos. Ahí estaba marcado lo que era la cuestión de Buenos Aires en su relación con el imperio inglés y con la parte europea, y de espalda al mundo andino o a lo que es Latinoamérica, ¿no? Y como dice acá el profesor, un gobernador que al armar un estatuto muy avanzado para la época, eso es algo que muy creativo, pero también era una manera de defenderse porque ya habíamos perdido en lo que fue la Confederación, que era ese país para todos, no para unos cuantos. Acá podemos hacer un punto, una pausa, y luego retomar la idea que había también planteado el profesor a la luz de los acontecimientos, cuán autónomos somos y cuál era, digamos, el camino de la construcción de la autonomía, tal vez la materialidad o la cuestión ideológica, ¿no? Me parece importante. Que la podemos plantear después de la pausa, ¿les parece? Muy bien. Y ya regresamos.